Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Pues mi agradecimiento, como siempre, al maestro Antonio Vasconcelos Rueda, director general del Programa de Desarrollo Institucional Municipal de la Secretaría de Gobernación, al maestro José Antonio Frausto Cuautle, director de Asistencia Técnica y Profesionalización del Programa de Desarrollo Institucional Municipal de la Secretaría de Gobernación, a todos y todas ustedes, presidentes municipales, servidores públicos de los diferentes municipios, mi agradecimiento a nombre del doctor Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del Estado. Pues por supuesto agradezco su asistencia, agradezco su participación, agradezco todas las atenciones que hemos recibido por parte de la Secretaría de Gobernación. Para nosotros es muy importante hablarles de este tema, que es el blindaje electoral, porque pues finalmente a través de conocer cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades como servidores públicos desde los diferentes entes jurídicos que representamos, pues por supuesto que vamos a coadyuvar a que prevalezca precisamente el orden, la paz social en el próximo proceso electoral, en donde vamos a elegir en el estado de Puebla tanto a diputados federales como a integrantes de la legislatura local y de los 217 municipios. En este curso, pues por supuesto vamos a hablar finalmente de cuáles van a ser nuestras obligaciones y cuáles son las consecuencias jurídicas que podemos tener como servidores públicos ante el incumplimiento de las diferentes normas de carácter administrativo, de carácter jurisdiccional o bien de carácter penal, en donde se nos imponen a nosotros tanto obligaciones como derechos. Miren, quiero comentarles que nosotros como servidores públicos, es decir, como aquellas personas que ostentamos un cargo, una comisión dentro de cualquier ente público, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, pues tenemos que cumplir sobre todo con el principio de legalidad, es decir, nosotros debemos de apegar nuestro actuar a lo que señala precisamente la ley. Entonces, quiero comentarles que a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos Electorales, dependiente, por supuesto, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, pues estamos llevando a cabo estas pláticas para que ustedes conozcan el fundamento jurídico y conozcan de alguna manera la competencia de las diferentes autoridades electorales, precisamente, que conocen de estos procedimientos administrativos sancionadores o jurisdiccionales o penales, que de alguna manera tienen una responsabilidad y una complejidad como parte de las actividades del blindaje electoral. Bueno, quiero comentarles que nosotros como Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales surgimos por acuerdo del Fiscal General del Estado del 26 de abril del 2018. En este año formamos parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado porque fue reformada la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y bueno, además de las atribuciones que se nos establecen como Fiscalía Especializada en la Ley General en materia de delitos electorales, también tenemos ya funciones muy específicas dentro del reglamento de la ley, dentro del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra competencia como Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales? Por supuesto que nosotros hablamos de que esta Fiscalía, en términos de lo que señala la Ley General en materia de delitos electorales, le corresponde el prevenir, investigar y de alguna manera perseguir hechos posiblemente constitutivos de delitos electorales que afecten el proceso electoral y que atenten contra dos bienes jurídicos importantísimos, que es el adecuado desarrollo de la función electoral y el voto, ¿no? El voto como un derecho político electoral es un derecho humano que finalmente debe de ser intransferible, personal, universal, secreto. Bueno, pues cuando se afecta precisamente estos bienes jurídicos tutelados, es donde nosotros hablamos de la competencia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales. ¿Cómo podemos distinguir un delito electoral federal y un delito electoral local?
Bueno, nosotros hablamos de delitos electorales federales cuando atentan contra los procesos electorales en donde elegimos a presidente de la República, a diputados federales y a senadores. Y estamos hablando que son delitos electorales locales cuando estos afectan el adecuado desarrollo, ¿no?, del proceso electoral en donde elegimos gobernador o gobernadora del estado, diputados locales y, bueno, los integrantes de los diferentes ayuntamientos que conforman la entidad federativa. Bueno, ¿qué vamos a entender nosotros por blindaje electoral? Por blindaje electoral vamos a establecer que es todo ese conjunto de acciones impulsadas a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos Electorales que tienen por finalidad fortalecer la prevención, atención, seguimiento y la sanción, ¿no?, que implica finalmente el establecer una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal por acciones u omisiones que cometan los servidores públicos dentro de una veda electoral. ¿Esto qué significa? Nosotros como servidores públicos tenemos un periodo de veda electoral que inicia a partir de las campañas hasta el día de la jornada electoral. Es decir, en ese periodo, cuando inician las campañas políticas hasta que emitimos nuestro sufragio, nosotros estamos hablando que los servidores públicos tienen una veda electoral. En este caso, tenemos que dentro del blindaje electoral, entonces van a ser todas aquellas acciones, ¿no?, que tienen por finalidad prevenir, atender y dar seguimiento a las responsabilidades administrativas que de alguna manera van a atentar con este proceso electoral, contra la equidad y contra la imparcialidad que debe de prevalecer dentro de estos procesos electorales. Ingeniero, si me hace favor, por favor, de poner el video, está en la cuarta o tercera diapositiva, si estoy tan amable. Les vamos a pasar un video en donde se establecen, bueno, pues los rubros que señalan precisamente este blindaje electoral para posteriormente establecer cada uno de ellos, en dónde están fundamentados y cuáles van a ser las responsabilidades. La siguiente diapositiva, si usted es tan amable, ingeniero. Ingeniero, ¿podría poner el video que está en la siguiente diapositiva, si es tan amable? Bueno, creo que tenemos ahí un problema técnico. Bueno, miren, vamos a ver que dentro del marco jurídico que se señala, quiero comentarles que hay una situación dispersa totalmente en cuanto a estas responsabilidades y obligaciones que nosotros tenemos como servidores públicos. Vamos a encontrar que dentro de las leyes que establecen estas obligaciones y estas responsabilidades, pues por supuesto que vamos a encontrar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Desarrollo Social y dentro de las leyes locales, pues por supuesto que encontramos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla y el Código Penal del Estado de Puebla. Bueno, ¿cuáles son los diferentes rubros de acciones que se establecen precisamente como parte del blindaje electoral? Es decir, ¿qué es lo que no debemos de hacer los servidores públicos dentro de los procesos electorales? Son diferentes rubros. ¿Cuáles van a ser estos rubros? Pues por supuesto que vamos a hablar un poco de lo que es la propaganda gubernamental, del manejo de los recursos y el uso de bienes, de la seguridad pública, ¿no?, de la información que debe de obrar en poder de los diferentes servidores públicos para fines político-electorales. Les van a poner el video, entonces ahorita continúo con la exposición. Gracias, ingeniero.
Disculpa, Jonathan, no se está escuchando el video. Hay que poner la bocina, subir el micrófono, por favor. No, sigue sin escucharse. No importa, ingeniero, si podemos solamente leerlo, está bien. Ah, de acuerdo. Bueno, como pudimos observar en el video, existen diferentes rubros en donde nosotros como servidores públicos debemos primero cuidar los mensajes que emitimos durante un proceso electoral. Segundo, que no sean de manera personal, sino institucional. Vamos a ver qué es lo que sí podemos y qué es lo que no debemos de hacer como servidores públicos a fin de que no se nos imponga una responsabilidad de orden administrativo o bien una responsabilidad de orden penal. Entonces, como ustedes observaron dentro del video, pues hablamos de diferentes rubros: utilización de recursos públicos, de programas públicos, de cuestiones relacionadas con la seguridad pública, ¿no? De la información que obra con nosotros como servidores públicos. Hablamos, por ejemplo, de acciones de monitoreo y vigilancia, hablamos de delitos electorales y hablamos de propaganda gubernamental. Bueno, ¿qué vamos a entender por propaganda gubernamental? Pues por supuesto que es todo aquello que utilizamos para hacerle saber a nuestro municipio o a la entidad federativa las acciones que estamos llevando a cabo como gobierno. Es decir, obra pública, cuestiones educativas, cuestiones de salud, ¿no? Es decir, todo aquello que tiene una situación de carácter informativo de orientación social. Por supuesto que esto tiene que estar de alguna manera, pues debe de contener dentro de esta propaganda gubernamental regularmente, tiene el nombre o los emblemas, ¿no?, de alguna institución de los poderes públicos, de los diferentes órganos de gobierno. Por ejemplo, nosotros estamos hablando que dentro de los diferentes portales de Internet, dentro de las diferentes presentaciones, dentro de los banners que utilizamos nosotros como gobierno, pues regularmente tenemos el escudo del gobierno del estado, el del municipio o el de la dependencia a la que nosotros pertenecemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para efecto de que la propaganda gubernamental no nos genere a nosotros una responsabilidad de orden administrativo? O sea, ¿por qué? Porque esta vulneración precisamente a las disposiciones que yo les voy a comentar, pues son sancionadas a través de los diferentes institutos electorales, ya sea a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral, o a nivel del Estado, el Instituto Electoral del Estado. Es decir, inician procedimientos administrativos sancionadores. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es que nuestra propaganda gubernamental en esta época de veda electoral, pues esté en tonos grises. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la imparcialidad, ¿no? Es decir, debe de existir estos tonos grises en donde no nos identifiquen con ningún partido político, ¿no?
Entonces, es preferente utilizar esta escala de grises. Segundo, durante esta época de veda electoral, nosotros no podemos promover programas sociales, no podemos promover obra pública. ¿Qué es lo único que sí podemos promover? Cuestiones de de protección civil, perdón, no sé, cuestiones a lo mejor sobre el volcán, o sea, porque es un tema de protección civil, sobre la prevención de sismos o terremotos, eso sí lo podemos hacer. Tenemos que tener cuestiones relacionadas con la salud, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, pues la utilización del gel, de los cubrebocas, de alguna manera, de lavado de manos, o sea, cuestiones de salud si se puede, y cuestiones de orden educativo. ¿Qué es lo que no debemos de promover? Todo lo demás. Y mucho menos a título personal. ¿A qué voy con el título personal? Por ejemplo, que aparezca nuestra fotografía y nuestro nombre diciendo, estamos entregando el día de hoy despensas a nombre del ayuntamiento tal. Eso se podría tomar como un tema de propaganda electoral, ¿no? Y entonces, o de propaganda gubernamental, y eso sería sancionado. Tampoco podemos decir, ay, vamos a entregar hoy vamos a hacer un evento masivo para la entrega de uniformes y de zapatos. Eso tendría también alguna implicación de orden administrativo, o sea, una sanción administrativa. No podemos subir nuestra fotografía, ¿no? A nuestras redes personales o a nuestras redes oficiales, diciendo, la presidenta o el presidente municipal entregó a la comunidad despensas o entregaron becas, porque ahí estaríamos nosotros hablando de una propaganda gubernamental personal. Entonces, cuestiones educativas, cuestiones de salud y cuestiones de protección civil, esas sí podemos difundirlas, incluso en época de veda electoral. Todo lo demás no. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con la propaganda gubernamental. Recuerden ustedes, ¿no? Recuerden ustedes que lo preferente es utilizar la escala de grises y utilizar pues un logotipo que sea pues institucional o de uso para todos, ¿no? Como los que se ven en la siguiente diapositiva, si son tan amables. Tenemos, por ejemplo, hay algunos logotipos que están en escala de grises. Hay que tener no sé si exactamente, o sea, por ejemplo, ahí son colores en azul, o sea, en azul no podríamos ponerlo, sino lo correcto sería que estuviera en tonos grises, como se ve en el ejemplo, ¿no? O sea, toda la propaganda gubernamental tendría que estar en tonos grises. Ahora, tenemos que suspender, por supuesto, anuncios de televisión y de radio que hablen del ayuntamiento, del municipio y del presidente o de la presidenta municipal, ¿sale? Que estén dirigidos a la ciudadanía, ¿no? En donde nosotros digamos cuáles son las acciones gubernamentales que estamos llevando a cabo. Recuerden ustedes, lo único que podemos informar son medidas urgentes y acciones relacionadas con protección civil, programas de salud por emergencias, servicios y atención a la comunidad por causas graves. Es lo único que tenemos autorizado el difundir dentro de esta época, ¿no?, de veda electoral. Entonces recuerden ustedes, no colores, no nombres, no fotografías, ¿no?, sino hablar del ayuntamiento, hablar de la Dirección de Protección Civil, pero nunca hablar de Karina Andraca entregó esto, porque entonces ya estaríamos hablando de una sanción de orden administrativo. Ahora, también encontramos, por ejemplo, que es importante señalar, ¿no?, que, regularmente en esta época de veda electoral, si me hace favor con la siguiente diapositiva, tenemos que, seguramente ustedes lo han leído, ¿no?, en donde abajo de los oficios o cuando nosotros entregamos alguna situación de contingencia, porque es urgente, porque es una situación necesaria que se vacune la gente, ¿no? Entonces, regularmente en los oficios o en los programas o en los trípticos o en los banners, ¿no?, ponemos este programa
es público, dice ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Esto es un lema que se ha utilizado en diferentes procesos electorales. Quiero comentarles que las normas de blindaje electoral van cambiando de acuerdo a los procesos electorales. Es decir, las leyes van modificándose, las circulares se van modificando, pero hasta este momento es lo que se encuentra vigente. Entonces, siendo cuestiones permitidas y no prohibidas, entonces todo lo que tenga que ver con esta propaganda gubernamental tendríamos que ponerle que son ajenos a cualquier partido político y que queda prohibido, ¿no?, su utilización para fines distintos al desarrollo social. Ahora, algo muy importante es el manejo de recursos y usos de bienes. Quiero decirles que en veda electoral o no en veda electoral, cualquier utilización de los recursos públicos puede constituir un delito electoral o puede constituir un delito como servidor público. La siguiente, Inge, si es tan amable. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos estrictamente prohibido destinar, utilizar o permitir la utilización de fondos, bienes y servicios, ¿sí?, en favor de un precandidato, un partido político, un candidato, una coalición, una agrupación política. ¿Esto qué significa? No podemos utilizar nuestras fotocopiadoras ni nuestras impresoras para estar imprimiendo propaganda electoral. No podemos desviar las hojas, los vehículos, para trasladar al candidato o al precandidato o su propaganda. No podemos ingresar, como decía el video, o sea, yo no puedo ingresar con el vehículo oficial que yo tengo a cargo y que le pongan atrás la calcomanía de mi candidato. ¿Por qué? Porque ese vehículo no me pertenece, ese vehículo forma parte del erario público y yo no puedo estar haciendo en ese vehículo propaganda política. Entonces, tenemos que tener ahí mucho cuidado. No podemos, por supuesto, utilizar, la siguiente, si es tan amable, utilizar, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Los vehículos que son de orden oficial para andar poniendo, quitando propaganda, aunque el candidato sea mi cuate. ¿Por qué? Porque yo como servidor público estoy cometiendo un delito y además estoy cometiendo una conducta que me puede generar una responsabilidad administrativa. Por eso dicen, no utilizar vehículos oficiales para apoyar a nadie en ningún horario, ¿sale? Hay que tener ahí mucho cuidado. Yo no puedo permitir que un candidato, un precandidato, ¿no?, un partido político llegue a mis oficinas a entregar lapiceros, sombrillas, cachuchas, despensas, ¿no?, con el logotipo de ningún partido político y con el nombre de ningún candidato, porque estamos utilizando las instituciones para hacer proselitismo político y eso está prohibido. Tampoco puedo utilizar insumos, ¿no? Insumos que son para las actividades y funciones administrativas con fines distintos al ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos. Es decir, yo no le puedo decir al candidato, toma esta cajita de lápices y llévatela, toma estos paquetes de hojas, ¿no? O sabes qué, no te preocupes, yo te voy a apoyar con, no sé, con tantos kilos de arroz o tantos kilos de frijol que a lo mejor parten precisamente de ese recurso público, ¿no?, en favor de un candidato de un partido político. Eso no lo podemos hacer. Además, digo, como servidores públicos nos va muy mal, les quiero decir, porque además del delito electoral vamos a tener el delito por servidor público, vamos a tener la responsabilidad administrativa que además es grave y además de que nos los va a imponer o el órgano de control de nuestro municipio o el tribunal administrativo, también nos puede sancionar el Instituto Electoral del Estado. O sea, nos va bastante mal, ¿no? Pero además las multas y las suspensiones y las inhabilitaciones no parten del erario público, sino de nuestra bolsa, porque la multa te la van a imponer a ti como servidor público, no a la institución, no a la dependencia. Es decir, si tienes que pagar una multa, si tienes que ser suspendido o destituido, bueno, pues va por tu cuenta, ¿no?
Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, también estamos hablando, por ejemplo, de que no podemos hacer proselitismo en días que no sean inhábiles, ¿no? Es decir, ¿qué va a ser un día inhábil para nosotros como servidores públicos? Me van a decir, ay, pues a lo mejor en mis vacaciones. En mis vacaciones yo no puedo hacer proselitismo público. ¿Por qué? Porque mis vacaciones son pagadas, ¿no? Entonces, como son pagadas y como nosotros partimos de que hay un pago del erario público, pues entonces estaríamos ahí haciendo proselitismo que está prohibido. Tampoco puedo acudir en mi horario laboral. O sea, ustedes me dirán, ¿y cuál es mi horario laboral? Pues el que se haya establecido en su dependencia, en su institución o en su ayuntamiento. O en el ayuntamiento. Porque, pues de alguna manera, digo, yo no les puedo decir, es que tu día inhábil va a ser domingo, o tu día inhábil va a ser sábado. O sea, todos por ley, como servidores públicos, tenemos un día de descanso obligatorio. Tendríamos que establecer cuál es ese día de descanso obligatorio, ¿no? ¿Para efecto de qué? Bueno, de que el día que es nuestro día de descanso, o bien ese día solicitamos un permiso sin goce de salario, entonces ahí sí pueda yo hacer proselitismo. ¿Por qué? Porque pues no dejamos de ser ciudadanos, entonces tampoco está prohibido que lo hagamos, nada más que hay que cuidar que todo sea dentro de la legalidad, ¿sí? Ahora, tampoco podemos obligar a nuestros subordinados a que asistan a un evento proselitista, ¿no? En su horario, o bien que los obliguemos a que emitan su voto en favor de X candidato, partido político o alguna coalición. Eso, además de ser una sanción de orden administrativo, también es una sanción de orden penal. Por supuesto que tampoco podemos solicitarles a los servidores públicos, ¿no?, que aporten o donen en dinero o en especie, ¿no?, proveniente del erario público, pues a partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos. Ustedes saben que todos los recursos que se nos asignan a través de la Secretaría de Finanzas, ¿no?, o a través de las diferentes partidas federales, pues tenemos que tener cuidado porque ya vienen etiquetados. Entonces, si yo tengo un determinado, ¿no?, si yo tengo un determinado recurso, pues ese recurso yo no lo puedo utilizar para desviarlo y para hacer una donación en favor de un candidato, ¿no? Tampoco puedo decirles a mis subordinados, oigan, mañana, por favor, les pido que traigan, no sé, cada quien 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, 1 kilo de azúcar, porque vamos a hacer despensas acá en la oficina en favor de un candidato o en favor de un partido político. Ahí estaríamos hablando precisamente de esta utilización de bienes públicos, ¿no?, que además, digo, te van a generar una responsabilidad de orden penal, porque también es un delito electoral. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Ahora, miren, tenemos además diferentes programas públicos. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿cuáles van a ser estos programas públicos? Igual, recuerden ustedes que tenemos diferentes recursos, ¿no?, para efecto de poder proporcionar becas, de poder proporcionar programas alimentarios, de poder apoyar a las personas adultas mayores, ¿no? Esos son programas públicos. Tenemos además obra pública, alcantarillado, agua potable, drenaje, o sea, todo eso tenemos que regularlo. Es decir, yo no te puedo condicionar de que no te voy a dar tu beca, o no te voy a pavimentar tu calle, o no te voy a poner drenaje si tú no votas por tal candidato, ¿no? Estaríamos ahí condicionando la prestación de este servicio público, que además te va a generar una responsabilidad de orden administrativo, pero también quiero decirles que este es un delito electoral grave. ¿Esto qué significa? Que este condicionamiento de programas sociales con fines electorales es de prisión preventiva oficiosa.
¿sí? Debemos de tener ahí mucho, mucho cuidado, ¿sí? Porque, pues, en lo que está siendo investigado, pues, por supuesto que tendrás que estar privado de tu libertad. Ahora, también vamos a hablar, por ejemplo, de la utilización de la vía pública para la realización de eventos públicos y prevención de la contaminación auditiva, ¿no? ¿Esto qué significa? Que por supuesto que todas las y los servidores públicos están obligados a proporcionar a los órganos electorales, a petición de la misma, los informes, las certificaciones y el auxilio de la fuerza pública que son necesarios para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones. Recuerden ustedes que en términos de lo que señala el artículo 21 constitucional, estamos hablando que la seguridad pública pues forma parte precisamente de esas acciones de prevención en la realización de los delitos que está a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios. Por lo tanto, estamos obligados a que a través de la seguridad pública pues se preserve el orden, ¿no? Y se brinde el auxilio como primer respondiente si estamos de alguna manera llevando a cabo un proceso electoral. ¿Esto qué significa? Por supuesto, si las autoridades electorales les solicitan el apoyo para el traslado de la paquetería, para el resguardo de la paquetería, para establecer cadenas de custodia, para detener a una persona en delito flagrante, pues entonces eso forma parte de las acciones de seguridad pública en donde nosotros estamos obligados como servidores públicos a proporcionarlos. También quiero comentarles que en términos de lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí se va a llevar a cabo un evento proselitista, ¿no? Sí se va a cerrar una calle, sí se va a llevar a cabo un mitin. Los partidos políticos, los candidatos, tienen la obligación de solicitarles a ustedes permiso, ¿sí? Tienen que solicitar permiso para llevar a cabo este tipo de eventos, para efecto de poder realizar marchas, de llevar a cabo reuniones en la vía pública, ¿no? Entonces tiene que haber una autorización previa por parte del municipio. No es de que, ay, pues como es mi cuate el candidato, pues le voy a dejar que cierre la calle. O sea, tiene que haber una autorización por escrito, una petición por escrito y una autorización por escrito, precisamente para llevar a cabo esta situación de autorización. Ahora, existe una norma específica para efecto de que hay una regulación en cuanto a los decibeles del audio. Es decir, no puede ser una situación estridente, no puede ser una situación que genere molestia auditiva. Esta norma es la norma oficial mexicana 081 de la Semarnat del año 1994, en donde te dice cuáles son los decibeles permitidos en cualquier evento público, ¿no? Es decir, nada que afecte pues ese derecho humano, ¿no? Auditivo de todas las personas, de que pues no se les vaya a causar alguna lesión auditiva o no se les cause pues alguna afectación personal. Entonces, existe esa norma que regula precisamente los decibeles en los cuales nosotros podemos llevar a cabo estos eventos proselitistas. Ahora, también vamos a encontrar, ¿no?, que todos los servidores públicos, todos, tenemos la obligación de proporcionarle a las diferentes autoridades electorales, toda la información que se requiera. Es decir, si no existe una causa justificada y yo omito informarle a la autoridad electoral sobre la documentación que yo tengo, sobre todo en cuestiones de fiscalización, que me lleguen a solicitar el Instituto Electoral del Estado, el Instituto Nacional del Estado, si yo la falsifico, la altero, la omito, ¿no?, para enviarla, o bien si nosotros como Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales les requerimos a ustedes una información y no nos las envían, además de que es un tema de responsabilidad administrativa, también es un tema de responsabilidad penal, ¿no? Es un delito que cometen precisamente los servidores públicos.
Tenemos además que existen diferentes, estas acciones, ¿no? Como es el proporcionar información falsa, el ser omisos en las respuestas, el no entregar de manera deliberada o de manera injustificada la información, pues es motivo de sanción administrativa y sanción penal, ¿no? Ahora, quiero comentarles que dentro de la Ley General en materia de delitos electorales existe un capítulo muy amplio de los delitos cometidos por servidores públicos, ¿no? Nosotros estamos hablando que además de que se nos imponen las sanciones más altas, porque pueden ser de 2 a 9 años de prisión e inclusive hay agravantes que nos dan hasta el 15%, hasta 15 años de prisión, bueno, también se nos va a imponer el delito, la sanción que corresponda como servidor público, pero es independiente a la que se nos imponga también como parte de la responsabilidad administrativa. Les digo que es muy severa la ley para los servidores públicos porque nosotros debemos de actuar en términos del principio de legalidad, es decir, las autoridades solamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Ahora, dentro de este capítulo amplio de los delitos cometidos por servidores públicos, que es para toda la República Mexicana porque se regula a través de una ley general, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el hecho de coaccionar o amenazar a nuestros subordinados para que acudan o no acudan a un determinado evento político dentro de su horario laboral. O sea, yo no puedo coaccionar a mis subordinados para que acudan a eventos, ¿no? Dentro de sus horarios laborales. Tampoco los puedo obligar a que voten o no voten por un determinado candidato o partido. Ahí estamos hablando también de un delito de orden electoral. No puedo condicionar la prestación de un servicio público, como ya se los había yo comentado. O sea, no puedo condicionar programas gubernamentales, ¿no? Para que votes o no votes por determinado candidato, coalición, partido político. Entonces ahí estaríamos hablando de delitos de orden electoral. Pues por supuesto que no podemos destinar recursos públicos, como ya se los había yo comentado previamente, no podemos prestar auxilio, o sea, yo no puedo andar trasladando al candidato en la patrulla o en el carro que yo tengo a cargo o en la camioneta, aunque no esté balizada, aunque no tenga alguna identificación, o sea, es un vehículo que fue adquirido a través de un recurso público y eso no se puede utilizar para nada en favor de ningún candidato, de ningún partido político, ¿sale? Recuerden ustedes, no podemos hacer proselitismo dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestras dependencias, porque ahí estamos hablando también de un delito de orden electoral y la omisión que de alguna manera pues se genera por no mandar la información que requieren las diferentes autoridades electorales. ¿Quiénes van a ser las autoridades electorales que les pueden requerir? Digo, por supuesto que a nivel Puebla, pues estamos hablando del Instituto Electoral del Estado, estamos hablando del Tribunal Electoral del Estado y estamos hablando de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales, que, bueno, pues yo dignamente represento ahorita en este evento, ¿no? Estamos hablando a nivel federal, ¿no? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estamos hablando del Instituto Nacional Electoral y estamos hablando de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Ellos son las autoridades electorales que van a estar trabajando en este proceso electoral que inicia precisamente en septiembre de este año. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso electoral concurrente, es decir, vamos a elegir tanto cargos de elección electoral federal y vamos a elegir cargos de elección electoral local. Por eso es un proceso electoral concurrente. Y por lo tanto estaremos actuando todas las autoridades electorales, tanto las federales como las estatales. Y en esta competencia concurrente, pues entonces la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la FGR determinará a través de su facultad de atracción, ¿no? Cuáles son las carpetas de investigación de las cuales ellos deberán de conocer por su trascendencia o por su importancia. Ahora, también estamos hablando que para efecto de la imposición de sanciones de orden
administrativo, como servidores públicos, pues por supuesto que en primer término, pues están los órganos de control, ¿no? De todos los ayuntamientos, de todos los municipios, de todas las dependencias, ¿no? La Fiscalía General del Estado tiene un órgano interno de control, por supuesto, pero como, por ejemplo, el delito de violencia política de género, que ya se encuentra tipificado en la Ley General en materia de delitos electorales desde el 16 de abril de este año, pues es una conducta grave y por lo tanto quien va a conocer de las sanciones es el Tribunal Administrativo del Estado, ¿no? Para efecto de establecer la responsabilidad de orden administrativo. Bueno, ¿dónde podemos denunciar un delito electoral? Bueno, nosotros estamos ubicados en el CISE San Javier, en la Avenida Reforma 1309, en el módulo 4. Puede ser de manera presencial, por supuesto, es decir, nosotros estamos trabajando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, de manera presencial les pueden recibir a ustedes sus denuncias por delitos electorales. El día de la jornada electoral se habilitan todas las agencias del Ministerio Público. Ese día cualquier agente del Ministerio Público en el Estado puede recibirles su denuncia por un delito electoral. Lo pueden hacer también por teléfono, ¿no? Nosotros tenemos 10 líneas telefónicas a su disposición. Dentro de los teléfonos que están disponibles, pues tenemos el 2222 46 15 33, 2222 46 16 33 y por supuesto el 800 337 2 337. Lo pueden hacer por teléfono también, lo pueden hacer a través de correo electrónico en el correo oficial de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales, que es fepadep@fiscalia.puebla.gov.mx, a través de la página electrónica de la Fiscalía General del Estado, en un icono que dice @, también pueden presentar su denuncia. Por supuesto que, como lo señala el nuevo sistema acusatorio adversarial, las denuncias pueden presentarse de manera anónima, pero es importante que ustedes nos informen cuando presentan una denuncia de manera anónima, dónde están sucediendo los hechos, quiénes los están realizando, si los conocen, nos proporcionen sus nombres, nos relaten lo más detalladamente posible los hechos que están aconteciendo y, por supuesto, que nos proporcionen todos los datos de prueba que tengan ustedes a su alcance para evitar que los delitos electorales queden impunes. Pues con esto yo estaría concluyendo mi participación. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario que ustedes tengan con relación a este curso en línea. No sin antes agradecer, pues por supuesto, al señor secretario general, al señor secretario de Gobernación, al ingeniero David Méndez Márquez, ¿no? La preocupación y precisamente el interés de capacitar a todos los servidores públicos para efecto de que nosotros podamos actuar siempre con apego a la legalidad. Pues muchas gracias por su atención, quedo a sus órdenes.